Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi nombre es Jorge Cosio, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Estoy muy complacido de estar aquí en este programa Matemáticas con el Gobernador, donde esperamos contribuir a la formación matemática de los jóvenes de nuestro departamento. En esta sección explicaremos lo que significa factorización en el álgebra elemental. Factorizar es tener una expresión algebraica y expresarla en productos más simples. Esto permite abreviar mucho los cálculos cuando estamos trabajando con expresiones algebraicas. El material que hoy vamos a estudiar está en la lección 25 del libro de precálculo editado por la Red Matemática de Antioquia, que ustedes pueden consultar en la página web que aparece en pantalla. Factorizar una expresión algebraica es expresarla en productos más simples. Vamos a ver varios ejemplos, varios casos de factorización y lo vamos a ver cómo se aplican en situaciones concretas en la matemática. Vamos entonces con el primer caso de factorización. El primer caso de factorización va a ser cómo factorizamos a al cuadrado menos b al cuadrado. Recuerden que factorizar una expresión algebraica es expresarla como un producto de factores, y en este caso la factorización es a más b por a menos b. O sea, este es un caso muy importante y se conoce en la literatura matemática como la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados. Otro caso de factorización muy importante que aparece pues muy frecuentemente es el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, digamos la expresión a al cubo más b al cubo, esta expresión la quiero expresar como un producto de dos factores, la hago así, a más b, que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Y esto es lo que se conoce como una suma de dos cubos. Así se factoriza la suma de dos cubos. Suma de cubos. Y de manera similar a como hicimos esta, uno puede factorizar a menos b al cubo. Simplemente a menos b por lo que llamamos el cuadrado imperfecto, que es a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Y esto es la diferencia de cubos. Esto se conoce en la literatura como la diferencia de dos cubos. Muy bien. Otra expresión que a veces uno se le encuentra en el álgebra corrientemente son expresiones de este estilo. Mira, tú te puedes encontrar a al cuadrado más 2ab más b2. Fíjense que esto sigue unos patrones muy especiales. Aquí está el cuadrado del primero, aquí está el cuadrado del segundo y aquí está el doble producto del primero por el segundo. Esto simplemente se factoriza como a más b al cuadrado. O sea, esta es la factorización de este trinomio. Similarmente, si yo tengo a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, esto se factoriza como a menos b al cuadrado. Ustedes pueden observar aquí es simplemente lo siguiente. Yo tengo expresiones algebraicas acá y me piden expresarla como un producto de expresiones algebraicas. Y eso es simplemente, eso es lo que se llama factorizar. Factorizar es tomar una expresión algebraica y expresarla como productos. Entonces acá tenemos esta,
Otra también muy común que aparece en la literatura matemática es esta: a al cubo más 3 veces a al cuadrado por b más 3 veces a por b al cuadrado más b al cubo es lo mismo que a más b al cubo. Uno, para acordarse de estas expresiones, no tiene que hacer mucha memoria, simplemente uno sabe que a más b al cubo es el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Y a veces también uno encuentra a al cubo menos 3a al cuadrado por b más 3a por b al cuadrado menos b al cubo, y esta expresión de 4 términos factoriza simplemente como a menos b al cubo. ¿Qué hemos hecho en la factorización? Es expresar, digamos, distintos términos matemáticos que uno encuentra normalmente cuando trabaja en ella como producto de ciertos factores: diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos, trinomio cuadrado perfecto, el cubo de una suma, el cubo de la diferencia, el cuadrado de una diferencia, etc. Ahí están todas las fórmulas que tenemos que aprender a manejar con mucha destreza para poder operar muy bien en el álgebra elemental. El primer ejemplo de factorización que vamos a hacer nos pide lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente expresión algebraica: x a la 4 más 10 x a la 2 más 25, y nos piden factorizar esta expresión. Recuerden que factorizar es expresar como un producto. Entonces yo observo lo siguiente: este x a la 4 es el cuadrado de esta expresión x al cuadrado, y 25 es el cuadrado de 5. Entonces permítanme escribir esta expresión simplemente así: es x al cuadrado más, aquí hay 10, y 10 lo voy a escribir así: 2 veces 5 por x al cuadrado. Y aquí a lo último había dicho que tengo 25, y 25 es 5 al cuadrado. Entonces, si nosotros miramos esta expresión, que es equivalente a esta, observamos lo siguiente: aquí tenemos el cuadrado del primero, el primero es x2, más 2 veces el primero, que es x cuadrada, por el segundo, que es 5, más el cuadrado del segundo. Esta es una expresión típica de las que hemos visto cuando estudiamos factorización anteriormente, y esto es simplemente el primero, que es x al cuadrado, más el segundo, que es el 5, al cuadrado. O sea, si yo voy a hacer x al cuadrado más 5 al cuadrado, es el cuadrado del primero, x4, más 2 veces x al cuadrado por 5, 2 por 5 por x al cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es 5 al cuadrado, o 25. En otras palabras, la factorización de este trinomio viene dada por la suma del cuadrado de la suma de estos dos términos, x al cuadrado más 5. Este segundo ejemplo nos pide factorizar la expresión 81c a la 4 menos d a la 4. Lo primero que observamos en esta expresión es que aquí hay un cuadrado, y ese es el cuadrado de esta expresión. 9c al cuadrado, miren lo que me da: 9 al cuadrado, 81. C cuadrado al cuadrado, según las leyes de los exponentes, da C a la 4. Y aquí estoy restando D a la 4, que lo puedo escribir como D al cuadrado al cuadrado. Entonces, la expresión dada la puedo escribir como la diferencia de estos dos cuadrados: 9c2 al cuadrado menos d al cuadrado. Y esto se factoriza, como vimos, es el primero
más el segundo, 9c al cuadrado más d al cuadrado, que multiplica al primero menos el segundo. Y con esto queda entonces esta diferencia expresada como el producto de estos dos factores. El tercer ejemplo de factorización nos pide factorizar esta expresión algebraica, o sea, expresarla como un producto de distintos factores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes observan cómo en los dos primeros factores hay un factor común que es la x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes me van a permitir que yo saque x de factor común de estos dos primeros y queda x que multiplica a al cuadrado menos b al cuadrado más. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el tercero y con el cuarto término que aparece aquí en esta expresión algebraica. Hay un factor común que es la x, y esa x entonces multiplica a más b. Muy bien. Fíjense que ya pasé de una expresión un poquito más larga a una expresión que tiene unos paréntesis de donde voy a tratar de obtener los distintos factores. Entonces me acuerdo de la fórmula para factorizar la diferencia de dos cuadrados, y esto es x que multiplica a al cuadrado menos b al cuadrado es a más b por a menos b más x que multiplica a más b. En esta expresión que tengo aquí abajo tengo una gran ventaja, que si la miramos bien, miren este paréntesis, a más b está acá y está también en este otro término. Entonces voy a sacar de factor común los factores comunes, y los factores comunes que hay son tanto la x como este paréntesis a más b. Entonces saco la x, saco el paréntesis a más b y esto multiplica a. En la primera expresión me quedó faltando este término, entonces lo pongo a menos b y le quito los paréntesis. Y en el segundo término, miren que yo saqué la x, saqué el a más b, entonces en el segundo término solamente me queda el número 1, porque 1 multiplicado por esta cantidad da esta. Obtuve así la factorización de esta expresión algebraica como el producto de tres factores, x por a más b y por a menos b más 1. Y eso es simplemente usando las fórmulas elementales de factorización. En esta sección aprendimos cómo factorizar una expresión algebraica y mostramos aplicaciones sencillas de la factorización en distintas situaciones del álgebra. Este material está en la lección 26 del libro de precálculo editado por la Red Matemáticas de Antioquia y lo pueden encontrar en la dirección www que aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima sesión de matemáticas con el gobernador, donde vamos a trabajar nuevos problemas interesantes y aplicaciones de la matemática. Hasta pronto. Muchas gracias. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.